Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre los autores analizados como evidencia de aprendizaje. En primer lugar, tenemos la epistemología de la educación y sus aplicaciones actuales. La epistemología de la educación es la parte filosófica que se pregunta qué es el conocimiento, cómo se aprende, dónde surge, lo que enseñamos. En pocas palabras, se analiza cómo se construye el conocimiento dentro del proceso educativo y cómo se influyen las distintas corrientes filosóficas en la forma de enseñar y aprender. Corrientes filosóficas. En primer lugar, tenemos el racionalismo. El racionalismo dice que la razón es la principal fuente del conocimiento. Esto significa que aprendemos mejor cuando pensamos, analizamos y reflexionamos más que lo que observar o experimentar. Para estos autores, las personas nacen con ciertas ideas o capacidades para pensar y a través del razonamiento pueden llegar a verdades universales. En la educación, esa corriente se aplica cuando se fomenta el pensamiento lógico, la educación, la reflexión, el análisis y la resolución de problemas. Por ejemplo, en matemáticas, lógica o cuando el docente pide que el alumno explique cómo llegó a una respuesta. Tenemos el empirismo. El empirismo sostiene que todo conocimiento viene de la experiencia. Según esa idea, al nacer la mente está vacía y se va llenando con lo que vivimos, vemos y sentimos. Aprendemos observando, experimentando y repitiendo acciones. En educación se refleja en actividades prácticas, experimentos, juegos, observación y aprendizaje basado en experiencia. Por ejemplo, cuando los estudiantes aprenden haciendo y no solo escuchando. Después tenemos el realismo, que afirma que la realidad existe como tal. Independientemente de lo que pensamos, el conocimiento consiste en conocer esa realidad de manera objetiva. Para esta corriente, la razón y la experiencia se complementan. En educación, se observa que la enseñanza tradicional, donde el docente permite conocimientos considerados verdaderos y el alumno los aprende, es común en, materiales, en materias como ciencias naturales e historia. Tenemos el idealismo. Dice que la realidad depende de la mente y que lo que conocemos es una interpretación de lo que pensamos. El conocimiento no solo viene de afuera, sino de cómo el sujeto comprende. El estudiante tiene un papel activo en la construcción del conocimiento. En la educación, esta corriente se aplica cuando se valora la reflexión, la creatividad, el pensamiento crítico. Por ejemplo, cuando se pide al alumno que opine, interprete o reflexione sobre un tema. Tenemos el positivismo. Este sostiene que el conocimiento científico es válido, es decir, el que se puede observar, medir y comprobar. Rechaza las ideas que no pueden demostrarse científicamente. Busca el orden, la objetividad y la precisión. En educación, se refleja en la evaluación con exámenes, calificaciones, estándares y medición de resultados. Es común en sistemas educativos que priorizan datos, estadísticas y resultados medibles. Está el existencialismo. Este se enfoca en la persona, su libertad y sus decisiones. Afirma que cada ser humano construye su propio sentido de vida a través de sus acciones. No hay una esencia fija. Cada persona se forma a sí misma. En educación, influye en la educación humanista cuando se busca formar personas críticas, responsables y conscientes. Se valora la expresión personal, la reflexión y la formación en valores.
Materialismo. Sostiene que la realidad material y las condiciones sociales influyen en la forma de pensar y aprender. La educación no ocurre de manera aislada, sino dentro de un contexto social, económico y cultural. Analiza cómo la sociedad influye en la escuela. En conclusión, estas corrientes epistemológicas ayudan a entender que la educación puede explicarse dentro de distintas formas de conocer: la razón, la experiencia, la realidad, las ideas, la ciencia, la libertad, personas y el contexto social. Conocerlas permite que se enseñe hoy en día y reflexionar sobre el papel del docente y del estudiante en la educación actual. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Yo soy Erandi González y nos vemos en un siguiente video.